estatuas y artefactos culturales, la combinación perfecta para decorar un museo o conquistar el mundo. A pesar del cambio de liderazgo político, la cultura continuó floreciendo. El período casita dejó una huella imborrable en la civilización babilónica. Su largo y relativamente pacífico reinado para los estándares mesopotámicos permitió el crecimiento intelectual y cultural, incluso si no logró conquistar la mitad de la galaxia. Durante su reinado, estableció joyas como un sistema sistemático de organización del conocimiento, observaciones astronómicas que harían sonrojar a los astrólogos modernos, un sistema de administración de tierras y tradiciones artísticas que influirían en Mesopotamia durante siglos. Con el declive de la Edad de Bronce y la llegada de la Edad de Hierro alrededor del año 1000 a.C., nuevos pueblos y potencias comenzaron a agitar el avispero geopolítico de la región. Pero gracias a la sólida base cultural dejada por los casitas, construida sobre miles de años de desarrollo, Babilonia contó con el apoyo necesario para sobrevivir a las convulsiones políticas e incluso vivir una segunda época de grandeza bajo nuevas dinastías. Mientras Babilonia disfrutaba de sus años dorados de estabilidad casita, un monstruo se gestaba en el norte de Mesopotamia. En tierras irrigadas por el Alto Tigris, con sus ondulantes colinas y agricultura de secano, los asirios construían una sociedad que combinaba poderío militar, eficiencia administrativa y una terquedad brutal. Centrados en la ciudad comercial de Asur, de la que tomaron su nombre, y no es una influencia. Este pueblo mantenía una red comercial que conectaba Anatolia, el Mediterráneo y el sur de Mesopotamia. Ser intermediarios en el comercio internacional les proporcionó una perspectiva global y el conocimiento de recursos remotos que posteriormente utilizarían con manifiestas ambiciones imperialistas. La transición de ciudad comercial a potencia expansionista fue tan lenta como la cocción de un buen guiso, ya en el siglo XIV después de Cristo. Gobernantes como Ashur-uballit I, circa 1363-1328 a.C., comenzaron a aflojar su control e incursionar en la política regional. El rey, más engreído que motivado, escribió al faraón egipcio para declararse gran rey, poniéndose a la altura de los hombres poderosos de la época. Un gran salto con respecto a su anterior papel como actor secundario. La expansión militar se aceleró con los reyes posteriores. Adad-nirari I y Salmanasar I, alrededor del siglo XIII a.C. Expandieron sus territorios y establecieron provincias gobernadas por funcionarios designados, en lugar de mediante acuerdos con vasallos, mientras que otros imperios se derrumbaron alrededor del 1200 después de Cristo. Debido a la crisis de la Edad del Bronce, los asirios resistieron el temporal. Si bien perdieron territorio, no su impulso. El gran avance llegó con Tiglat-Pileser I, circa 1114-1076 a.C., un rey con la energía de 3 tazas dobles de café. Realizó campañas a lo largo y ancho del país, al norte hasta Armenia, al oeste hasta el Mediterráneo, al este hasta los montes Zagros y al sur contra Babilonia. Sus inscripciones nos cuentan, sin la menor modestia, que cruzó el Éufrates 28 veces para enfrentarse a enemigos del oeste y que cazaba leones por deporte real, sentando así las bases del estereotipo asirio, rey guerrero y maestro cazador. Tras su muerte, Asiria atravesó un período de contracción, menor expansión, más problemas internos y ataques de las tribus arameas. Sin embargo, durante ese tiempo,
las instituciones que se convertirían en la columna vertebral del imperio continuaron perfeccionándose, y luego llegó el siglo IX. Las cuentas y adornos que se usaban como adornos vistosos en las fiestas prehistóricas alrededor del 7000 a.C. comenzaron a ser más prácticos. 1000 años después, los metalúrgicos, verdaderos alquimistas, concibieron el concepto de error de red. Por favor, comprueba tu conexión e inténtalo de nuevo. Un disco plano con la Tierra en su centro, cubierto por una cúpula celestial. Debajo, el inframundo, un lugar sombrío donde las almas de los muertos viven vidas aburridas, como si estuvieran en modo de ahorro de energía. A diferencia de civilizaciones posteriores, no hay promesa de paraíso para quienes se portan bien. El más allá es democrático. Todos van, pero para seguir viviendo una versión más aburrida y desalmada de lo que conocieron. Comprensión del mundo natural combinada con observaciones prácticas y explicaciones dignas de un buen mito. Los textos médicos de la época revelan conocimientos anatómicos sorprendentemente avanzados y tratamientos bastante eficaces, aunque la enfermedad a menudo se atribuía al mal humor de los dioses o a demonios que buscaban causar problemas. En cuanto al cielo, la astronomía no era la excepción. Rastreaban con precisión el movimiento de las estrellas para sus calendarios agrícolas y religiosos, aunque si algo inusual ocurría en el cielo, lo interpretaban de inmediato como un mensaje divino que decía: «Prepárense, mortales». Una de las contribuciones más notables de esta cultura fue la invención de un sistema de escritura unificado que continuó evolucionando. Lo que comenzó como simples símbolos para rastrear el grano evolucionó hasta convertirse en un sistema de escritura completo, capaz de expresar ideas abstractas e incluso registrar chismes complejos. Para el año 2500 después de Cristo, los escribas utilizaban unos 600 símbolos diferentes para escribir no solo listas de bienes, sino también cartas, contratos, recetas y documentos que aún se consultan en la actualidad. Claro que la alfabetización no era para todos. Solo un grupo selecto de escribas tenía acceso a este poder místico. Los niños de familias adineradas comenzaban a formarse en cervecerías a los 7 años. Pasaban años practicando hasta dominar este sistema increíblemente complejo. Y una vez graduados, ¡boom!, se convertían en las estrellas del mundo administrativo, contables, funcionarios de templos y expertos en la gestión de registros. El idioma que hablaban sigue siendo un misterio. No tienen parientes conocidos. Son como primos, a diferencia de cualquier otro miembro de la familia. Su gramática y sonidos únicos han sobrevivido, aunque en pequeñas cantidades, a medida que otros han adoptado su sistema de escritura para sus propias lenguas. La literatura, registrada en miles de tablillas de arcilla, revela una cultura rica y sofisticada. La epopeya de Gilgamesh, aunque compilada en su forma clásica posterior, surgió de las historias de un verdadero rey de Uruk alrededor del 2700 a.C. La historia sigue al héroe en su búsqueda de la inmortalidad tras la muerte de su mejor amigo, concluyendo que la muerte es, lamentablemente, el destino inevitable de la humanidad. Otras obras notables incluyen mitos de la creación en los que los dioses moldean a los humanos con arcilla para que cumplan con sus deberes, himnos repletos de alabanza divina y textos sapienciales que ofrecen consejos prácticos como «No le des nada a tu prójimo». Un texto particularmente conmovedor, El hombre y su Dios, trata sobre el sufrimiento innecesario y se asemeja al libro de Job, pero en una versión de arcilla. Y hablando de leyes, esta civilización
también produjo algunos de los códigos legales más antiguos que se conocen. Aunque el famoso Código de Hammurabi llegó después, los textos legales ya circulaban en el año 2400 a.C. C. Lo que indica una sociedad ansiosa por establecer normas claras sobre el comercio, la propiedad, el matrimonio y la justicia. Una colección, las leyes de Unamu, proponía una compensación monetaria por daños físicos en lugar del simple ojo por ojo, aunque esta idea cobró fuerza posteriormente. La economía giraba en torno a templos y palacios que administraban vastas haciendas agrícolas. Estos templos no solo servían para el culto, empleaban a miles de trabajadores para cultivar, criar ganado y producir textiles. Mantenían registros contables increíblemente detallados de ingresos, gastos, préstamos e intereses. Pero el comercio privado también floreció. Las familias de comerciantes comenzaron a viajar largas distancias, intercambiando grano, textiles y productos manufacturados por madera, metales y artículos de lujo, a mediados del tercer milenio después de Cristo. C. Sus redes comerciales se habían extendido al Valle del Indo, actual Pakistán, las montañas de Irán y Afganistán, Anatolia e incluso el Golfo Pérsico. La tecnología tampoco dudó, alrededor de 3500 años antes de Cristo. C. Apareció el torno de alfarero, transformando por completo la forma de elaborar cerámica. Para el 3200 años después de Cristo. C. Ya existían carros con ruedas, lo que transformó por completo el transporte. La metalurgia del bronce avanzó y con ella herramientas y armas más duraderas. En matemáticas desarrollaron el sistema sexagesimal, base 60, que aún utilizamos para dividir las horas en minutos y los círculos en grados. Gracias por eso, genios. Aunque las ciudades crecieron y se volvieron más sofisticadas, la mayoría siguió siendo agricultora, viviendo en aldeas o cerca de las murallas. Sus técnicas agrícolas mejoraron, arados especializados. Pero las rivalidades internas los hicieron más vulnerables que un muro de barro en plena temporada de lluvias. Al norte, en los alrededores de la actual Bagdad, había un líder con ambiciones tan grandiosas como un sigurat. Sargón de Akkad, el hombre que tendría la audacia y la logística de crear el primer imperio auténtico del mundo. El legado de esta notable civilización no se desvaneció como una estela a medio terminar. Al contrario, perduró feliz y fructíferamente en sistemas imperiales posteriores, a medida que pueblos posteriores adoptaron y a veces robaron descaradamente sus ideas religiosas, tramas literarias, arte e incluso avances científicos. Aunque Sumeria perdió su independencia política, su impronta cultural continuó moldeando la civilización mesopotámica durante milenios. Mientras tanto, al norte de las ciudades-estado sumerias, otra cultura se gestaba en las llanuras centrales de Mesopotamia. Estos nuevos vecinos hablaban una lengua semítica, no la lengua esotérica de sus primos del sur. Aunque claramente influenciados por los logros sumerios, conservaron su propia identidad distintiva, centrada en su ciudad principal, Akkad. La ubicación exacta de Akkad es un misterio arqueológico moderno, el equivalente antiguo a ¿dónde está mi coche?, pero lo más probable es que estuviera cerca de la actual Bagdad. Y fue en esa ciudad donde apareció una figura destinada a cambiar el mapa político del mundo antiguo, Sargón, cuyo nombre en su lengua significa rey verdadero. Los orígenes de Sargón están envueltos en leyenda y un toque de drama. Según sus propias inscripciones, nació en circunstancias más humildes que las de un burro sin silla, hijo de un jardinero o de un plantador de dátiles.
Una tradición posterior sostiene que fue abandonado de bebé, flotando en una cesta de juncos por el río Éufrates, al estilo de Moisés, sí, pero con una beta mesopotámica. Sea cual sea su verdadera historia, el joven Sargón comenzó su carrera como copero del rey de Kish, una importante ciudad-estado del norte. Desde esa posición de confianza y con fácil acceso al vino, demostró un talento político y militar sin igual. Alrededor del 2334 después de Cristo, se ascendió al poder en Kish gracias a circunstancias que los historiadores aún rastrean en la letra pequeña del pasado. Con una sólida base de poder ya establecida, centró su atención en el sur, donde las ciudades-estado rebosaban de riqueza. Su principal rival era Lugal-Sagesi, señor de Umma, quien había logrado unificar temporalmente varias ciudades del sur bajo su liderazgo. Pero su enfrentamiento con Sargón fue más que una pelea de gallos por la corona. Fue un choque entre dos modelos de organización estatal. Lugal-Sagesi quería continuar con la fórmula clásica de ciudades-estado independientes, con él mismo como líder supremo, mientras que Sargón tenía una idea diferente: unificar todo el territorio bajo un único mando central. ¡Qué revolucionario! En una serie de campañas militares que habrían hecho temblar incluso a los cronistas, Sargón derrotó a Lugal-Sagesi y a sus aliados del sur. Una inscripción indica que lavó sus armas en el mar, lo que sugiere que fue al Golfo Pérsico. Y no fue de vacaciones. Tras su victoria, Sargón implementó una nueva política, digna de un libro de texto para principiantes sobre imperios. En lugar de dejar que las ciudades conquistadas se gobernaran a sí mismas pagando tributo, destituyó a los gobernantes locales y los reemplazó con funcionarios leales, a menudo miembros de su propia familia. Así nació el primer imperio auténtico del mundo, un estado multiétnico con poder centralizado y tentáculos administrativos que se extendían por vastos territorios. En su apogeo, el imperio se extendía desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo, abarcando no solo Mesopotamia, sino también partes de lo que hoy es Siria, Turquía e Irán. Para mantener unida a esta extraña mezcla de culturas, Sargón empleó varias estrategias, convirtió su lengua en la lengua oficial del gobierno, estandarizó pesos y medidas, adiós al trueque caótico y, quizás lo más importante, creó un ejército profesional de 5.400 soldados, de quienes se decía que comían pan todos los días en su presencia, porque un imperio sin pan ni soldados ni siquiera alcanza su máximo esplendor. La base económica del imperio residía en los excedentes agrícolas extraídos mediante impuestos, el control de las principales rutas comerciales y, por supuesto, el saqueo estratégico de las ciudades conquistadas. El comercio floreció durante los tiempos de paz del imperio. Caravanas y barcos transportaban mercancías a distancias nunca antes vistas. Los comerciantes del imperio llegaron hasta el valle del Indo, en lo que hoy es Pakistán, y se aventuraron en Asia Central en busca de tesoros como el lapislázuli, el ágata y el estaño. Para la gente común, el imperio trajo consigo tanto dulzura como dificultades. Por un lado, reinaba la paz y el orden, lo que facilitaba el comercio y el intercambio cultural. Por otro, los impuestos eran elevados y se podía reclutar mano de obra para construir megaproyectos o librar guerras sin que nadie lo pidiera. Las rebeliones se castigaban con la destrucción de las murallas y el desplazamiento forzado de la población. La versión mesopotámica del puño de hierro. Según listas de reyes posteriores, Sargón gobernó durante unos 56 años, aunque esta cifra podría incluir algunos de los reinados de sus sucesores inmediatos.
Su largo reinado permitió el arraigo de las instituciones imperiales. A su muerte, alrededor del 2279 después de Cristo, Se dejó tras de sí un mundo muy diferente. Las antiguas ciudades-estado estaban dando paso al emergente mundo imperial. Sus sucesores heredaron tanto el trono como el dolor de cabeza de cómo mantener unida una mezcolanza de territorios con sus propias lenguas, culturas y preferencias. Sus hijos, Rimush y Manishtushu, dedicaron sus reinados a sofocar rebeliones como un reguero de pólvora en un trigal reseco. Ambos murieron violentamente, quizás asesinados, y sus reinados fueron más cortos que la lista de la compra de un pobre. Pero entonces apareció Naram-Sin, el nieto de Sargón. A diferencia de los constructores de imperios clásicos que resolvían los asuntos con espadas y gritos de guerra, Uramu decidió que su fuerte era la ley, la fuerza y la valentía. Este peculiar personaje se hizo famoso no por la conquista, sino por la codificación. Su código, aunque se conservan algunos fragmentos, es la colección de leyes más antigua conocida, anterior al famoso Código de Hammurabi en más de 3 siglos. Así es, Uramu imponía multas cuando otros aún resolvían los conflictos a garrotes. Este código supuso un cambio de paradigma: adiós al ojo por ojo y hola al multa por golpe. Establecía sanciones monetarias fijas para diversas infracciones, protegiendo a viudas, huérfanos y pobres del abuso de los ricos, y por si fuera poco, también incluía las primeras normas de tráfico. ¿Quién tenía preferencia de paso en los canales? Pues bien, se resolvió gracias al señor Uramu. Pero el buen Uramu no se detuvo ahí. Se embarcó en un ambicioso programa de construcción en todo su territorio. Sus obras más espectaculares, los enormes zigurats, templos escalonados que parecían escaleras al cielo. El mejor conservado, en la ciudad de tenía 3 pisos y unos 30 metros de altura, con 3 escaleras que subían a la cima como un devoto bien entrenado. Eran visibles a kilómetros de distancia una especie de letrero de neón prehistórico que decía: «Aquí reina la civilización». Administrativamente, Uramu fue igualmente innovador. Combinó el control central con la supervisión local. Los gobernadores provinciales gestionaban los asuntos regionales, mientras que una compleja burocracia recaudaba y redistribuía los recursos. Los funcionarios imperiales lo inspeccionaban todo, y los mensajeros transportaban los mensajes como un sistema de correos con sandalias. Y luego estaba Shuli, hijo de Uramu, quien gobernó durante 48 años. Sin duda, no perdió el tiempo, reformó el calendario, estandarizó las medidas, organizó el sistema tributario, creó una red oficial de correos con escalas y renovó por completo el sistema educativo para los escribas, un genio administrativo con alma de atleta. Según él mismo, era capaz de correr más de 160 kilómetros en un día, llevando ofrendas entre las ciudades templo. Literalmente o no, la historia ha demostrado su papel como gran unificador. Con los años, Shuli se volvió más audaz y, siguiendo la tendencia real, decidió autoproclamarse Dios. Eso era exactamente lo que parecía. Se declaró Dios en vida. Construyó templos en su honor e incluso hizo que su nombre se escribiera en símbolos divinos. ¿El objetivo? Crear una base religiosa sólida para unificar políticamente a todas las ciudades-estado independientes, que a veces se consideraban más importantes que el imperio. La economía de este período combinaba la planificación estatal con la influencia del mercado. El Estado controlaba grandes explotaciones agrícolas, empleaba a miles de trabajadores y gestionaba complejas redes de redistribución. Por ejemplo,
las fábricas textiles empleaban a cientos de mujeres que producían bienes tanto para el mercado local como para la exportación. Al mismo tiempo, los comerciantes privados operaban sus propios negocios, aunque bajo la supervisión del gobierno central. Culturalmente, fue un verdadero renacimiento. La lengua antigua se revitalizó para uso religioso y literario. Las escuelas de escribas florecieron y muchos textos que posteriormente se considerarían clásicos, mitos de la creación, himnos, poesía real y literatura intelectual, se recopilaron y estandarizaron durante este periodo. Incluso surgió un nuevo género literario, la canción de amor real. Los poemas romántico-eróticos entre reyes y la diosa Inanna no solo eran para lamentarse, sino también para consolidar el poder del rey mediante el matrimonio sagrado. En uno de estos himnos se describe a Shuli como el esposo favorito de Inanna, uniendo así el orden político con el cosmos. A nivel internacional, el imperio no era en absoluto débil. Se forjaron alianzas con parejas reales, se establecieron redes comerciales que se extendieron hasta el valle del Indo y Afganistán, y se lanzaron campañas militares para proteger las fronteras y las rutas comerciales, especialmente contra los grupos nómadas del este. Pero todo lo bueno terminó en desastre. Bajo los sucesores Shuli, la situación empezó a desmoronarse. Ibisin, el último rey de la dinastía, se enfrentó a numerosos problemas: la independencia de los gobernadores provinciales, las incursiones amorreas desde el oeste y, lo peor de todo, una crisis agrícola causada por la salinidad. Las tierras que habían sido irrigadas repetidamente durante la estación seca comenzaron a llenarse de sal. El resultado, malas cosechas y un aumento vertiginoso de los precios de los cereales. En una carta desesperada, Ibisin escribió a un gobernador llamado Ishbira, quien le respondió que no podía enviar grano porque los enemigos, tanto internos como externos, lo obstaculizaban. Finalmente, Ishbira se cansó del caos y se autoproclamó rey de la ciudad de Isene, rompiendo con el gobierno central. El golpe final viene de como castigo divino por el error humano. Aunque políticamente fue un desastre de la magnitud de una plaga bíblica, el colapso no borró en lo más mínimo los logros culturales de este renacimiento mesopotámico. Los conceptos legales, las obras literarias, las técnicas administrativas y los estilos arquitectónicos que surgieron durante esa época continuaron influyendo en la civilización mesopotámica durante siglos como un perfume barato que nunca se desvanece. Y así, con el paso de una era, se levantó el telón para nuevas configuraciones políticas en el gran drama que fue la tierra entre los ríos. Tras la caída de la dinastía Ur, el poder político disminuyó y se fragmentó en un mosaico de ciudades-estado que competían, como en un reality show, por el control de las rutas comerciales, el acceso al agua y las tierras fértiles. Este periodo, que duró casi un siglo, presenció el auge de varias grandes potencias regionales como Ain, Lhasa, Echna y Mari. Y como si la situación no fuera ya suficientemente caótica, se estaba produciendo un cambio demográfico que causó sensación. Los amorreos, un pueblo seminómada originario del desierto sirio, se habían ido infiltrando lentamente en las tierras más civilizadas de Mesopotamia a lo largo de las generaciones, como quien irrumpe en una fiesta sin invitación. Hablaban una lengua semítica occidental que sonaba tan diferente de las antiguas lenguas sureñas y los dialectos semíticos orientales del primer imperio, como escuchar reggaetón en una misa gregoriana hoy. Estos recién llegados se asentaron cómodamente y establecieron dinastías en varias ciudades. Uno de ellos, un hombre llamado Sumu,
Se erigió como gobernante supremo de una ciudad hasta entonces poco destacable llamada Babilonia, alrededor de 1894 después de Cristo. C. Esta pequeña joya se encontraba a orillas del río Éufrates, en el corazón de Mesopotamia, y su nombre no significaba más que puerta de los dioses. Aunque siendo sinceros, en aquel entonces parecía más bien una puerta trasera. Pero con la nueva familia real en el poder, la ciudad comenzó a ascender como potencia en ascenso. Durante el primer siglo del dominio amorreo, Babilonia fue solo uno de varios reinos rivales. Sus primeros 5 reyes se dedicaron a lo básico: expandir su territorio, construir murallas, templos y obras de irrigación. En resumen, lo justo para mantenerse irrelevantes. Sin embargo, durante ese período inicial, otras ciudades como Lhasa y Ain aún tenían mayor influencia y más seguidores. Pero el guión cambió con la llegada del 6º rey de la dinastía, un hombre que era una mezcla entre Napoleón, Steve Jobs y un administrador de ciudad. Ascendió al trono alrededor de 1792 después de Cristo. C. Y su nombre era Hammurabi. Este señor feudal gobernó durante 43 años e hizo de Babilonia el centro del universo mesopotámico. Al principio, Hammurabi se centró en poner orden en su casa. Mejoró la infraestructura, amplió los canales, restauró templos y fortificó las murallas de la ciudad. También se dedicó al noble arte de la diplomacia, mediando entre vecinos sin ir a la guerra. Pero una vez que tuvo todo en orden, se lanzó a una campaña de conquista como si no hubiera un mañana. Empezó con ciudades del sur como Uruk y Ain, y poco a poco sometió toda la región. Con cada victoria, Hammurabi no solo ganaba territorio, sino que también consolidaba a los derrotados con sus habilidades de director ejecutivo, expandiendo su negocio. Uno a uno, los poderes fueron cayendo. Lhasa, que dominaba el sur, Ashna, en la región de Diyala, Mari, en el Éufrates medio, e incluso Aser, el centro comercial del norte que un día formaría el formidable imperio asirio. Al final de su campaña, el bondadoso Hammurabi había logrado lo impensable: unificar prácticamente toda Mesopotamia bajo una sola corona, algo no visto en 5 siglos. Pero a diferencia de otros conquistadores que lo habían hecho con tanta brutalidad, Hammurabi se consideraba un conservador restaurador de antiguas tradiciones. Según sus inscripciones, era un rey que dominaba los 4 puntos cardinales de la tierra, pero también un pastor elegido por los dioses para impartir justicia. En otras palabras, un defensor del orden y la justicia con una corona. Su visión de la justicia quedó inmortalizada en su famoso código, el Código de Hammurabi. Este tesoro legal, tallado en una placa de piedra de 2 metros de altura que representa al rey, investido por el dios Sol Shamash, contiene 282 leyes que abarcan desde disputas vecinales hasta contratos agrícolas. Descubierta por arqueólogos en 1901, la estela se ha convertido en una de las colecciones legales más completas del mundo antiguo. Y ojo, la cosa no es tan sencilla. La sociedad estaba dividida en clases y las leyes lo reflejaban. Si 2 nobles se peleaban, la ley era ojo por ojo. Pero si un rico golpeaba a un pobre, el dinero resolvería la disputa. Aún así, las leyes hacían hincapié en proteger a los más vulnerables: huérfanos, viudas y cualquiera que pudiera ser víctima de abuso de poder. Las leyes abarcaban todo lo imaginable: herencias, matrimonio, divorcio, honorarios médicos y arquitectos, contratos agrícolas y regulaciones comerciales. Pero Hammurabi era más que un simple legislador con complejo de juez supremo.
era también un administrador nato. Su gobierno mantenía un control obsesivo sobre la producción agrícola, la asignación de mano de obra y la distribución de recursos. Los funcionarios reales no se quedaron de brazos cruzados, supervisaron los sistemas de irrigación, asignaron tierras estatales como castigo divino por las fallas humanas. Aunque políticamente fue una catástrofe de proporciones épicas, el colapso no borró los logros culturales de este renacimiento. Los conceptos legales, las obras literarias, las técnicas administrativas y los estilos arquitectónicos que surgieron durante esta era creativa seguirían influyendo en la civilización mesopotámica durante siglos. Al caer el telón, otro sentó las bases para nuevas configuraciones políticas en la tierra entre los ríos. Tras la caída de la dinastía Ur, el poder político en Mesopotamia se desintegró como un espejo, rompiéndose en 1000 pedazos entre ciudades-estado rivales como en una carrera de cuadrigas. Ningún centro dominaba por completo, lo que resultó en un mosaico de pequeños reinos que competían por rutas comerciales, acceso al agua y tierras cultivables. Este período tumultuoso pero emocionante, que duró casi un siglo, presenció el auge de varias grandes potencias regionales como Ain, Lhasa, Echna y Mari. Esta agitación política vino acompañada de una gran migración. Los amorreos, pueblos seminómadas originarios de los desiertos de Siria, se habían infiltrado en las fértiles tierras de Mesopotamia durante generaciones. Hablaban una lengua semítica occidental distinta a la de sus antepasados del sur y de los dialectos orientales del primer imperio. Estos recién llegados no se quedaron allí sin más. Fundaron dinastías en diversas ciudades. Una de ellas, llamada Sumu, se asentó alrededor de 1894 después de Cristo, en un lugar pequeño y anodino llamado Babilonia. Ubicada a orillas del río Éufrates, en el corazón de Mesopotamia, la ciudad, cuyo nombre significa puerta a los dioses, había existido durante siglos sin mucha fanfarria. Pero con su nueva familia real, la ciudad entró en acción. Durante su primer siglo bajo el dominio amorreo, Babilonia fue solo una potencia más, entre muchas, en el rompecabezas político. Los primeros 5 gobernantes de la ciudad expandieron lentamente su territorio, construyendo fortificaciones, templos y canales de irrigación para fortalecer sus modestos reinos. Aún así, otras ciudades como Lhasa y Ain contaban con mayores recursos, fama y esplendor. Pero todo cambió con el 6º rey de la dinastía, un rey que transformaría no solo su ciudad, sino toda la región con su manejo de la espada, su astuta gestión y su brillante estrategia de relaciones públicas. Ascendió al trono alrededor de 1792 después de Cristo. Y gobernó durante 43 años. Su nombre, Hammurabi, un nombre que resonaría durante siglos. Al principio de su reinado, Hammurabi se centró en poner orden. Fortaleció la infraestructura de Babilonia, mejoró su economía, amplió sus canales, renovó sus templos y reforzó sus murallas. También se esforzó por hacer amigos, cultivar las relaciones con sus vecinos y actuar como árbitro en las disputas ajenas, pero manteniéndose alejado de los problemas, hasta que estuviera listo, por supuesto. A mediados de su reinado, con las bases establecidas, inició una serie de campañas militares que arrasaron con sus rivales como quien recoge la mesa después de comer. Primero fueron las ciudades meridionales de Uruk y Ain. Poco a poco, Hammurabi se apoderó de la zona circundante. Cada conquista fue acompañada de una cuidadosa integración en el creciente reino. Una a una, las principales potencias fueron cayendo. Lhasa en el sur, Ashna,
en la región de Diala, Mari en el Éufrates medio y finalmente Aser, el centro comercial del norte que con el tiempo formaría el imperio asirio. Al final de su campaña, Hammurabi había unificado prácticamente toda Mesopotamia bajo un solo gobernante, algo no visto desde la caída del primer imperio 5 siglos antes. A diferencia de los conquistadores anteriores que habían llegado gritando «revolución», Hammurabi se promocionó como el restaurador de las tradiciones antiguas. Sus inscripciones reales lo describían como el rey que domina los 4 confines de la tierra, pero también como el pastor designado por los dioses para traer justicia a la tierra. Honrar a dioses tradicionales como Enlil, Shamash e Ishtar seguía siendo un deber sagrado, pero la propaganda real enfatizaba cada vez más que Marduk era simplemente un avatar de los dioses, lo que reflejaba la nueva supremacía política de Babilonia. El rey, un hombre humilde, se presentó como el elegido de los dioses, aunque no llegó a reivindicar la divinidad como algunos de sus predecesores con su complejo de superioridad celestial. En el preámbulo del código se describe a sí mismo como el designado por Anu y Enlil para promover el bienestar del pueblo y hacer que la justicia brille con más fuerza que el sol al mediodía. Esta combinación de respaldo divino y servicio al pueblo era la esencia de la ideología real babilónica. Cuando Hammurabi ascendió al trono alrededor de 1750 a.C., Se dejó tras de sí un reino unificado que abarcaba gran parte de Mesopotamia. Su hijo, Samsu Iluna, un nombre importante, grandes problemas, heredó un estado que parecía sólido como una roca, pero en realidad era más frágil que una vasija de barro. Pronto estallaron rebeliones en las ciudades del sur con tradiciones culturales tan antiguas como el viento. Aunque inicialmente reprimidas, las rebeliones siguieron brotando como hongos tras la lluvia, socavando gradualmente el control central. Y por si los problemas internos no fueran suficientes, una nueva amenaza surgió de los pantanos del sur. La dinastía de la Nación del Mar, aprovechando el caos, se apoderó de varias ciudades costeras y desafió a la autoridad central. Al mismo tiempo, los habitantes de las montañas Zagros comenzaron a realizar visitas hostiles a la frontera oriental. Bajo presión generalizada, el reino babilónico comenzó a menguar como ropa lavada. Para el año 1700 después de Cristo, apenas 50 años después de la muerte de Hammurabi, gran parte del sur se había perdido. Los reyes posteriores intentaron conservar el corazón del reino, pero nunca recuperaron el vasto y hermoso imperio que Hammurabi había dejado atrás. Sin embargo, a pesar de esta reducción territorial, la ciudad de Babilonia se mantuvo en su máximo esplendor, prosperando, creciendo y sirviendo como el centro cultural del universo conocido. La ciudad se extendía por unas 400 hectáreas y albergaba entre 24.000 y 80.000 habitantes, con templos, palacios y zonas comerciales que hacían que cualquier otra ciudad antigua pareciera una ciudad de paso. La cultura babilónica era un conjunto heterogéneo, tomó tradiciones antiguas y les dio su propio estilo. Los sabios se dedicaron a recopilar y preservar textos literarios, tratados médicos, obras matemáticas y obras religiosas. El acadio, el idioma oficial de Babilonia, se convirtió en la lengua diplomática de Oriente Próximo, el equivalente al antiguo inglés comercial. El desarrollo intelectual floreció, especialmente en astronomía, matemáticas y medicina. Los astrónomos babilónicos no solo pedían deseos a las estrellas, sino que también desarrollaban modelos matemáticos para predecir el comportamiento de los planetas. Mientras tanto,
Los matemáticos, que no eran precisamente unos inútiles, realizaban cálculos con fracciones, resolvían ecuaciones cuadráticas y trabajaban con números irracionales como la raíz cuadrada de 2. ¡Qué genio! Este período creativo continuó durante casi 2 siglos después de Hammurabi. Aunque el imperio se encogió como un globo desinflado, la dinastía mantuvo la estabilidad política en su núcleo y su influencia cultural se extendió como perfume en el viento. Pero entonces, ¡boom!, el final llegó abrupta y catastróficamente, alrededor de 1595 años después de Cristo. Desde un lugar remoto y muy septentrional, surgió una amenaza completamente inesperada: los hititas. Este pueblo indoeuropeo que habitaba lo que hoy es Turquía, estaba construyendo su propio reino, lejos del bullicio de Mesopotamia. Bajo el liderazgo del enérgico y ambicioso Murshili I, los hititas marcharon más de 800 kilómetros en lo que hoy llamaríamos una incursión relámpago. Los babilonios, preocupados por los problemas del sur y el este, no previeron este avance hacia el norte. Los hititas irrumpieron, saquearon todo lo que pudieron, derrocaron la dinastía que había gobernado durante 3 siglos. Y luego, como si nada hubiera pasado, huyeron de vuelta a Anatolia con sus tesoros, sin querer quedarse. Dejaron tras de sí un enorme vacío de poder, y ese vacío fue rápidamente aprovechado por los casitas, un grupo que había ganado terreno en el norte. Originarios de los montes Zagros, habían pasado generaciones como mercenarios y se habían establecido en la tierra de Babilonia. Aprovechando el caos, un líder casita llamado Agum II se apoderó del trono y estableció quienes mantuvieron la estabilidad en la región. Junto con los gobernantes casitas de Babilonia, el recién surgido reino egipcio, el imperio hitita en Anatolia, el reino de Mitanni en el norte de Siria y posteriormente el reino asirio medio. Las relaciones internacionales entre estas grandes potencias seguían protocolos diplomáticos de larga data. Las cartas reales, escritas en tablillas de arcilla en acadio, el inglés diplomático de la época, se referían a otros gobernantes como hermanos, lo cual sonaba bien, pero era esencialmente una forma cortés de decir «somos iguales», en cierto modo. Los matrimonios reales actuaban como un pegamento político. Se enviaba a princesas a tierras lejanas con dotes que harían sonrojar a cualquier persona influyente de hoy. Comerciantes y embajadores recorrían rutas conocidas entre capitales, lo que facilitaba tanto el intercambio de bienes como los chismes diplomáticos. Un verdadero tesoro de estos chismes internacionales son las cartas de Amarna, descubiertas en Egipto. En ellas, reyes casitas y faraones egipcios intercambiaban cartas que revelaban tanto cooperación como competencia. En una joya epistolar, un rey casita se quejaba amargamente al faraón Amenhotep III de que el oro enviado como regalo se entregaba con mano tacaña. El oro en tu país es tan común como el polvo. Component Placement se quejaba, pidiendo una ayuda más generosa para sus proyectos de construcción. Dentro de sus fronteras, los reyes casitas gobernaban mediante un sistema administrativo heredado de modelos anteriores, pero con sus propias peculiaridades. Innovaron en la gestión territorial, otorgando grandes propiedades a sus súbditos leales, todo ello grabado en piedras kudurru, piedras intrincadamente talladas con detalles de regalos, símbolos sagrados y maldiciones explícitas para cualquiera que se atreviera a tocar lo ajeno. En esencia, feudalismo con un toque sobrenatural. En el ámbito religioso existía una continuidad con los dioses tradicionales mesopotámicos,
Pero también se incorporaron nuevos miembros al panteón gracias a los casitas. Sentían una gran afición por los dioses cósmicos y los cuerpos celestes, lo que contribuyó al desarrollo de una astronomía cada vez más sofisticada. Porque si vas a observar las estrellas, hazlo con estilo y precisión. Aunque no tan expansivos militarmente como en otros lugares, los logros intelectuales de la época seguían siendo impresionantes. Las escuelas de escribas seguían copiando los clásicos como si fueran bestsellers, pero también producían listas enciclopédicas de todo, desde los nombres de los dioses hasta los diagnósticos médicos, desde el derecho hasta la gramática. El deseo de clasificar el conocimiento era casi tan grande como el deseo de condenar a quienes incumplían los tratados. La observación astronómica alcanzó un nivel avanzado. Los astrólogos de la corte registraban los movimientos de los planetas para interpretar los designios divinos que guiaban las decisiones reales. Lo que comenzó como un pasatiempo místico se convirtió, sin querer, en una base de datos que posteriormente permitió la predicción de fenómenos celestiales. Fue también durante este período que el zodíaco comenzó a tomar forma, dividido en 12 signos, cada uno con sus propias constelaciones y personalidades, como un horóscopo con carácter. En medicina, los casitas tampoco se quedaban atrás, combinaban tratamientos empíricos, plantas, dietas, bisturíes y todo lo demás, con rituales para alejar los malos espíritus, porque nunca se sabía si el dolor de estómago se debía a una mala digestión o a un espíritu vengativo. Los manuales médicos vinculaban los síntomas con los pronósticos y tratamientos, demostrando una admirable capacidad para realizar observaciones clínicas, aunque la anatomía interna seguía siendo un misterio. El arte de este período no se quedó atrás. Las esculturas cilíndricas eran tan precisas que se utilizaban como sellos personales en todos los documentos importantes. El arte monumental continuó las tradiciones anteriores, pero incorporó sutilmente influencias extranjeras. La cristalería alcanzó nuevas cotas de lujo con coloridas vasijas dignas de la realeza. Babilonia, aunque más pequeña que en la época de Hammurabi, seguía siendo una joya urbana. Templos majestuosos, mercados bulliciosos y barrios diversos llenaban de vida la ciudad. Los casitas renovaban continuamente el gran templo de Marduk, asegurando que la ciudad siguiera siendo el corazón espiritual del reino. A lo largo de su largo reinado, los casitas eran más bien estrechadores de manos que espadachines. Su política preferida era la diplomacia. Cuando surgía un conflicto, era por disputas fronterizas o en defensa propia, no por ambiciones expansionistas. Esta actitud pacífica les fue útil durante mucho tiempo, aunque al final les perjudicó frente a sus vecinos más beligerantes. Al norte, Asiria comenzó a transformarse de una tranquila ciudad comercial a un agresivo estado territorial con un ejército que te pondría los pelos de punta. Con reyes Anatolia. Este vasto territorio parecía una mezcla de climas, economías y culturas. El sueño de un antropólogo, pero una pesadilla administrativa de proporciones monumentales. La relación asirio-babilónica muestra cómo evolucionó la estrategia imperial con el tiempo. Al principio, los reyes asirios trataban a Babilonia con deferencia, como quien cuida su porcelana, debido al prestigio cultural de sus antepasados. Tiglat-Pileser III optó por la vía diplomática. Se coronó rey de Babilonia, pero con un nombre diferente, como si participara en una mascarada real. Su hijo, Salmanasar el V, continuó esta tradición bicéfala. Pero cuando Sargón II usurpó el trono en el 722 a.C.,
C continuó con este sistema de 2 coronas, una cabeza. Hasta ahí, todo bien. Pero su hijo, Sennacherib, no fue tan paciente. Se cansó de las constantes rebeliones babilónicas, siempre apoyadas con entusiasmo por su entrometido vecino, Elam, y, en el 689 a.C., C dijo «basta», y arrasó Babilonia como si alguien hubiera borrado un disco duro sin copia de seguridad. Una decisión asombrosa, dado el valor religioso y simbólico de la ciudad. No escatimó esfuerzos, destruyó sistemas de riego, arrasó templos y confiscó estatuas sagradas, incluyendo la imagen sagrada de Marduk, el dios favorito de Babilonia, quien había sido rehén en Asiria. Esta medida no solo se consideró una violación de los ritos celestiales, sino que también provocó pánico religioso en toda la región, incluso entre los propios asirios. No fue sorprendente que en el año 681 después de Cristo, Sennacherib fuera asesinado mientras rezaba en un templo. Muchos lo interpretaron como un castigo divino por haber sobrepasado sus límites con Babilonia. Su hijo, Asarjadón, aprendió la lección y dio un giro radical. Una de sus primeras acciones como rey fue ordenar la reconstrucción de Babilonia. No quería destruirla, sino todo lo contrario. Quería ser recordado como el restaurador, el arquitecto de un nuevo orden, no como el destructor. Supo encontrar el equilibrio. Conservó las identidades culturales de Asiria y Babilonia, pero las mantuvo bajo su control. Y por si fuera poco, logró lo que sus predecesores solo habían soñado: la conquista de Egipto. En el año 671 después de Cristo, el ejército asirio capturó Menfis, la antigua capital del Bajo Egipto, y sometió el delta del Nilo a control asirio. Así nació un imperio multicontinental que expandió el poder asirio como nunca antes. Luego llegó Asurbanipal, el último gran emperador asirio, 668 a 227 a.C., un ejemplo excepcional. No solo sabía manejar la espada, sino que también se enorgullecía de su amor por la lectura y el conocimiento. Bajo su tutela, la famosa biblioteca de Nínive se llenó de textos recopilados de toda Mesopotamia, obras de literatura, religión, ciencia e historia, todas grabadas en unas 30.000 tablillas de arcilla. Y he aquí la ironía del destino. Esta perla de conocimiento sobrevivió a la misma destrucción violenta que azotó las ciudades asirias poco después. Porque, aunque el imperio parecía invencible desde fuera, comenzaba a resquebrajarse por dentro. Tal escala requería un enorme aparato administrativo y militar. Las guerras constantes aportaban botín, sí, pero también consumían recursos y personas. El pueblo subyugado, desplazado y estrangulado hasta la médula, no era precisamente partidario del dominio asirio. Asurbanipal logró mantener el espectáculo, pero tras su muerte, alrededor del 627 después de Cristo, empezó a caer el telón. Las luchas sucesorias debilitaron la autoridad central, a la vez que aumentaban las amenazas externas. Babilonia, bajo una nueva dinastía caldea encabezada por Nabopolassar, declaró su independencia en el 626 a.C. Al principio, parecía otro típico estallido babilónico que los asirios solían reprimir sin pestañear. Pero esto era diferente. Nabopolassar demostró ser un líder valiente y con visión de futuro. Y por si fuera poco, se alió con los medos, un pueblo iraní con un poderoso reino en los montes Zagros. Ambos gigantes atacaron el corazón de Asiria, atacando sus principales ciudades imperiales. Asur cayó en el 614 después de Cristo.
C y Nínive en el 612 después de Cristo. C, tras un asedio de 3 meses. Todo quedó reducido a cenizas. Palacios, templos, tesoros, incluso los demonios huyeron. Una última fortaleza asiria permaneció en Harán, pero para el 609 a.C., el imperio asirio había dejado de existir. Su caída fue tan repentina como su ascenso. En cuestión de generaciones, sus otrora gloriosas capitales quedaron reducidas a montículos cubiertos de maleza. El profeta Nahum celebró con saña la caída de Nínive. ¡Ay de la ciudad sanguinaria, llena de mentiras! Un sentimiento compartido por muchos de los pueblos subyugados. Pero incluso en sus ruinas, Asiria dejó su huella. Su sistema imperial sirvió de modelo para futuros imperios. Redes de carreteras, centros administrativos y sistemas de comunicación integraron regiones previamente inconexas. La obsesión asiria por preservar el conocimiento dejó un vasto corpus de obras culturales y literarias para la posteridad. Lo más impresionante es que fue el primer intento exitoso de construir un orden político internacional que englobara a numerosos pueblos, lenguas y tradiciones bajo un solo gobierno. Un logro complejo, aunque no del todo pacífico. De las cenizas de Asiria surgió un nuevo esplendor babilónico. El imperio neobabilónico o caldeo, aunque duró menos de un siglo, alcanzó tal esplendor cultural e histórico que consolidó a Babilonia para siempre en la imaginación del mundo. Todo comenzó con Nabopolassar, líder de los grupos tribales caldeos que se habían establecido en el capítulo final. Es tan dramático como cualquier tragedia escrita en tablillas de arcilla. Todo comenzó con una nación que había soportado siglos de dominación extranjera. Pero entonces emergió un hombre decidido a cambiar las reglas del juego. Empezó a reconstruir las grandes ciudades como si fueran versiones antiguas de programas de renovación urbana, reorganizando sistemas administrativos que parecían más bien rompecabezas burocráticos y logrando algo casi mágico, equilibrar los intereses de la élite urbana babilónica que durante siglos se había creído el centro del mundo, con sus leales seguidores, los caldeos, que llegaron con ideas más tribales, pero no menos ambiciosas. Cuando murió en el 605 después de Cristo, C dejó todo en su sitio para que su hijo pudiera dedicarse a la causa sin tener que preocuparse por apagar incendios. Ese hijo no era otro que Nabucodonosor II, la auténtica estrella de la época. Gobernó durante 43 años y transformó Babilonia en la metrópolis más impresionante de la antigüedad. Para cuando ascendió al trono, ya se había forjado una reputación de guerrero hábil, arrasando con Egipto como príncipe heredero en su afán por llenar el vacío de poder dejado por la caída de los asirios. Sus primeras campañas le permitieron controlar los territorios occidentales del antiguo imperio asirio, desde Siria y Palestina hasta casi llegar a Egipto. Pero lo que realmente selló su nombre en la historia, y en más de una canción de reggae, fue el asedio de Jerusalén en el 597 a.C. C, seguido de una conquista aún más brutal en el 587 después de Cristo. C. Esta última conquista dejó el templo judío en ruinas y a la élite judía exiliada en Babilonia, un momento crucial en la historia judía que la Biblia conmemora con tristeza. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión. Con sus fronteras aseguradas y sus enemigos clamando en múltiples lenguas, Nabucodonosor centró su atención en el verdadero arte de la realeza, construir grandes obras. El dinero fluía como el Éufrates en la temporada de lluvias, proveniente de los tributos, el comercio y la agricultura inagotable. Y con este dinero emprendió un programa de construcción tan ambicioso que transformó Babilonia, de una pintoresca ciudad antigua con historia, en una maravilla del mundo. Aunque Babilonia ya tenía unos 2000 años, Nabucodonosor la reimaginó como si tuviera la visión arquitectónica de un complejo divino. Construyó muros tan gruesos que un carro, sí, 4 caballos,
podía rodearlos sin temor a tocar el borde. Excavó el Éufrates con una red de canales y muelles, pavimentó las avenidas procesionales con piedra caliza y las decoró con azulejos vidriados que representaban leones, dragones y toros, como si cada paso fuera un desfile de poder mítico. Pero lo mejor estaba por venir: el complejo de templos dedicado a Marduk, el dios patrón de Babilonia. En su centro se encontraba el Zigurat Etemenanki, que se alzaba en 7 coloridos niveles y alcanzaba más de 90 metros de altura. ¿Les suena familiar? Sí, probablemente inspiró la Torre de Babel. Junto a él se encontraba el Esagila, el templo principal, que albergaba una estatua dorada de Marduk y tesoros expoliados de media Mesopotamia. Y por supuesto, no podemos olvidar la joya de la corona del imperio, los famosos jardines colgantes. Según la tradición griega, Nabucodonosor los construyó para su esposa de Medina, quien extrañaba las montañas y su vegetación. Las altas terrazas estaban repletas de plantas exóticas y se irrigaban como un oasis vertical. Aunque los arqueólogos aún no se han puesto de acuerdo sobre su existencia real, su fama les ha valido un lugar en la lista VIP de las 7 maravillas del mundo antiguo. La vida en Babilonia no era solo piedra y palacios. Cada año, durante 11 días, se celebraba el Akitu, el Año Nuevo. Se recitaba la epopeya Enuma Elish, en la que Marduk vence al caos primigenio y pone orden en el universo, como cualquier buen dios. El rey participó en una ceremonia bastante dramática. El sumo sacerdote lo abofeteó y lo obligó a arrodillarse ante una estatua de Marduk. Un momento de forzada humildad para recordarse a sí mismo que, incluso como rey, seguía siendo un servidor del cielo. Pero Nabucodonosor no era de los que se quedaban en la seguridad de su palacio. Emprendió mejoras de infraestructura en todo el reino. Expandió los sistemas de riego, restauró templos en sitios antiguos como Ur, Uruk y Sipar, y protegió las rutas comerciales con guarniciones y estaciones. En resumen, un renacimiento económico y cultural para Mesopotamia, como si hubiera pulsado el botón de rejuvenecer el imperio. Intelectualmente, las cosas también marchaban bien. Los astrónomos de la corte perfeccionaron sus métodos de observación celestial, no tanto por razones científicas como religiosas. Interpretar los designios de Dios en las estrellas era el equivalente antiguo a consultar horóscopos, pero con más matemáticas. Estas actividades sentaron las bases de la astronomía científica, que surgiría siglos después. La literatura también vivía una edad de oro. Los escribas no solo copiaban textos antiguos como si fueran bibliotecas humanas, sino que también creaban nuevos textos, una dinastía tan peculiar como él. La historia comienza con una nación que había soportado siglos de dominio extranjero. Pero entonces emergió un hombre visionario. Comenzó a reconstruir ciudades, reorganizar los sistemas administrativos y a equilibrar, no fácilmente, los intereses de las élites urbanas tradicionales de Babilonia y sus propios seguidores tribales caldeos. Un auténtico gigante político, a su muerte en el 605 después de Cristo. Se había dejado su hogar tan ordenado que su hijo pudo convertirlo en residencia real. Ese hijo fue Nabucodonosor II, quien heredó no solo el trono, sino también la ambición de escribir historia con mayúsculas, y sin duda lo hizo. Durante sus 43 años de reinado, transformó Babilonia en la ciudad más espectacular del mundo antiguo. Llegó al poder con una amplia experiencia militar, tras haber liderado campañas contra los egipcios como príncipe heredero, aprovechando el vacío de poder dejado por la caída de Asiria. Sus primeras conquistas consolidaron el dominio babilónico sobre los antiguos territorios asirios de Siria y Palestina, extendiéndose
hasta las puertas de Egipto. Pero lo que realmente lo hizo famoso fue el asedio de Jerusalén en el 597 a.C., seguido de un ataque aún más devastador en el 587 después de Cristo, que culminó con la destrucción del templo hebreo y el exilio de la élite de Judea a Babilonia, un evento que marcaría profundamente la historia judía, inmortalizado en el famoso verso: «Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos, recordando a Sión». Con sus fronteras aseguradas por la espada y la estrategia, Nabucodonosor centró su atención en proyectos internos y en la construcción a gran escala. Y cuando decimos a gran escala, nos referimos a legendaria. La riqueza que afluía a las arcas del imperio, gracias a los tributos, el comercio y la agricultura, financió un programa de construcción que haría sonrojar a cualquier arquitecto moderno. Babilonia ya era una ciudad cargada de historia, pero Nabucodonosor decidió darle una transformación completa y monumental. Construyó murallas tan gruesas que, según la leyenda, un carro tirado por 4 caballos podía rodearlas sin rozar los costados. Una pista de carreras vertical. La ciudad, con más de 850 hectáreas, estaba rodeada de canales y esclusas que controlaban el agua del río Éufrates. Amplias avenidas de piedra caliza, decoradas con relieves de leones, dragones y toros en vidrio, conectaban los principales centros religiosos y administrativos. Pura elegancia imperial. Pero lo más espectacular de todo es el complejo de templos dedicado a Marduk, el dios patrón de la ciudad. En el centro del complejo se encuentra el Sigurat Etemenanki, una estructura multicolor de 7 niveles que se alza a más de 90 metros de altura. Muchos creen que inspiró la famosa Torre de Babel. Junto a él se encuentra el Esagila, el templo principal que alberga la estatua dorada de Marduk y tesoros traídos de todo el imperio. El Palacio Real no es menos impresionante, con sus patios, salones y edificios administrativos que forman una ciudad dentro de la ciudad. Y según la tradición griega, también construyó aquí los famosos jardines colgantes, con sus verdes terrazas y plantas exóticas para consolar a su esposa de Medina, que extrañaba sus montañas natales. Aunque aún no se ha encontrado evidencia arqueológica de estos jardines, el hecho de que fueran considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo dice mucho de la impresión que Babilonia dejó en quienes la conocieron, o al menos soñaron con ella. Cada año, la ciudad se convertía en el escenario principal del Festival de Año Nuevo, Akitu, una celebración de 11 días en la que se recitaba el poema épico de la creación, Enuma Elish. En esta historia, Marduk conquista el caos primordial y establece el orden en el universo. El rey participó con entusiasmo, aunque no salió ileso. En una ceremonia rica en simbolismo, el sumo sacerdote abofeteó al rey y lo obligó a arrodillarse ante una estatua de Marduk, recordándole que incluso los humanos más poderosos seguían siendo siervos de los dioses. No hay nada como una buena humillación ritual para comenzar el año nuevo con humildad. Más allá de Babilonia, Nabucodonosor no descansó. Emprendió mejoras de infraestructura en todo su imperio, amplió y mejoró los sistemas de riego, impulsando la producción agrícola. Restauró templos en antiguos centros religiosos como Ur, Uruk y Sipar. Protegió las rutas comerciales con puestos militares y puntos de parada. El resultado fue un verdadero resurgimiento de la vida económica y cultural mesopotámica tras el caos de los últimos años del dominio asirio. Intelectualmente, este período neobabilónico
fue particularmente brillante en astronomía. Los eruditos de la corte perfeccionaron las técnicas de observación, logrando una precisión asombrosa en la predicción de los fenómenos celestes. Aunque sus motivos, en sus últimos años, el imperio neobabilónico era como un barco agujereado, y su capitán, Nabonido, no contribuyó a calmar la tormenta. Este rey tenía una extraña devoción, no al dios supremo Marduk, como era habitual, sino a Sin, el dios de la luna. Sí, era exactamente como su nombre indicaba. Había cambiado el brillante sol por la pálida luz de la luna. Y por supuesto, esto no sentó bien a los poderosos sacerdotes de Marduk, que habían gozado de favor y prominencia bajo reyes anteriores. Pero eso no es lo más extraño. En un giro que aún desconcierta a los historiadores, Nabonido decidió pasar 10 de sus 17 años de reinado en un oasis árabe llamado Taima, dejando a su hijo Belsasar al mando de Babilonia como regente. ¿Por qué lo hizo? Bueno, existen muchas teorías, desde motivos comerciales hasta razones religiosas y problemas de salud. Sea cual sea la verdad, esta prolongada ausencia debilitó el control central y dejó mal parados a algunos sectores influyentes del imperio. Los sacerdotes de Marduk estaban furiosos, las familias nobles se sentían ignoradas y las élites urbanas lo veían todo como un caos de teología y rituales. Y mientras Babilonia se debatía entre las lunas y la ausencia real, una amenaza latente avanzaba por el este con paso firme y mirada imperial: los persas. Bajo el liderazgo de Ciro II, posteriormente conocido como el Grande, y con razón, los persas estaban en una racha victoriosa. Habían derrocado a sus anteriores gobernantes, los medos, y estaban construyendo un imperio que eclipsaría todo lo anterior. En el 539 después de Cristo. Tras derrotar a las guarniciones periféricas, el ejército persa llegó a las puertas de Babilonia. La Biblia pinta un panorama dramático. Una noche de festejos, festines y jolgorio, interrumpida por un mensaje divino en la pared, sí, la famosa escritura en la pared, y una repentina invasión enemiga. Sin embargo, los registros arqueológicos y las fuentes persas contemporáneas presentan una versión mucho más sobria y sorprendente. Babilonia se rindió sin apenas resistencia, y Ciro entró en la ciudad no como un conquistador bárbaro, sino como un reverenciado libertador. Una inscripción en el cilindro, descubierta siglos después por arqueólogos modernos, muestra que Ciro fue elegido por el propio Marduk para restaurar el culto y un gobierno justo, resolviendo así el caos dejado por Nabonido. Ya sea por intervención divina o por estrategia política, el resultado fue una transferencia de poder más pacífica de lo que cabría esperar en aquel entonces. Babilonia conservó su esplendor material, pero perdió su independencia política. Así, el imperio neobabilónico se convirtió en una provincia próspera dentro de un imperio persa aún mayor, liderando el dominio de diversas culturas sin ninguna explosión. El último capítulo de la civilización mesopotámica, verdaderamente independiente, se había cerrado. Babilonia seguiría siendo un importante centro administrativo durante muchos siglos, bajo el dominio persa, griego y parto. Pero las tradiciones políticas distintivas de la región habían llegado a su fin. Sin embargo, el legado del brillante, aunque efímero, renacimiento neobabilónico no se ha desvanecido. Perdura en ruinas, recuerdos e historias, desde las visiones proféticas del exilio hasta los historiadores griegos, desde las maravillas del mundo antiguo hasta el perdurable simbolismo de Babilonia en el arte y la literatura. El año 539 después de Cristo. Sé
marcó un punto de inflexión en la historia mesopotámica. Tras 3000 años de gobiernos locales, con invasiones ocasionales, la región entre los ríos se consolidó como un imperio multicultural con sede fuera de sus tierras ancestrales. Y lo más impresionante es que este gran cambio no se produjo en medio de la adversidad, sino con una infiltración casi sigilosa y una estrategia digna de elogio. ¿Quién fue el autor de esta obra maestra? Ciro II de Persia, el Grande, una figura que comenzó como líder de tribus seminómadas al sur de los montes Zagros y terminó como una figura histórica de talla mundial. Los persas eran, hasta hace poco, un grupo bastante humilde, gobernado por sus vecinos más poderosos. Pero los antepasados de Ciro, la familia aqueménida, fundaron un pequeño reino en el suroeste de Irán, formalmente subordinado a los medos. Leyenda, cortesía de la muralla. La Crónica de Nabonido, un texto babilónico contemporáneo, relata la caída de la ciudad de una forma tan poco épica que uno pensaría que se referían al cierre de una tienda en lugar del fin de un imperio. En el mes de Tashitu, cuando Ciro atacó al ejército acadio en Opis, a orillas del Tigris, los habitantes de Akkad se rebelaron, pero él masacró a la confundida población. Spoiler, se equivocaron. El 14, Sipar, fue tomada sin oponer resistencia. Nabonido huyó como si hubiera visto un fantasma. Y el 16, Ukbaru, gobernador de Gutium, y el ejército de Ciro entraron en Babilonia sin sudar la gota gorda. Poco después, cuando Nabonido regresó, fue capturado. Así de simple, sin más. Esta historia, con su insistencia en la no batalla, contrasta marcadamente con los violentos desastres que marcaron el fin de otros regímenes mesopotámicos. La versión bíblica del libro de Daniel, donde una mano fantasmal escribe cosas extrañas en las paredes durante el banquete de Belsasar, añade un toque de dramatismo a la historia, pero también enfatiza que la ciudad cayó sin mucha resistencia. Ciro llegó a Babilonia poco después de su captura, y su acción cambió las reglas del juego. En lugar de presentarse como un invasor con ambiciones de conquistador, se puso la corona simbólica del rey babilónico tradicional y dijo: «No tengan miedo, porque Marduk me ha elegido para arreglar este desastre y restaurar el orden y la religión como deben ser», criticando en el proceso la desastrosa administración de Nabonido. La versión oficial, grabada en un cilindro de arcilla, mucho más potente que un tuit, se conoce como el cilindro de Ciro, una de las primeras declaraciones de derechos humanos de la historia. En él se describe a Ciro entrando pacíficamente en la ciudad, velando por el bienestar de sus habitantes y, lo más importante, declarando que los desplazados podían regresar a su tierra y reconstruir su templo, incluso a costa de la corona. Para la diáspora judía, esto fue música para los corazones de miles. Los libros bíblicos de Esdras y Crónicas relatan que Ciro emitió un decreto que permitía a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir su templo. Aunque no todos regresaron, Ciro siguió siendo un héroe espiritual, y el profeta Isaías lo llamó nada menos que el ungido del Señor, el Mesías. Para Babilonia, la conquista persa significó un cambio de rol. De reina del imperio, se convirtió en una provincia próspera dentro de un aparato político mucho mayor. Continuó siendo espléndida y activa religiosa y económicamente. Sus secretarios y sistemas administrativos se habían adaptado y ahora trabajaban para los nuevos gobernantes persas. Muchos miembros de la élite babilónica encontraron buenos puestos en la nueva administración, aplicando su experiencia
con la gracia de quien sabía desenvolverse en cualquier palacio. El imperio persa que Ciro fundó y sus sucesores expandieron se convirtió en un modelo a seguir. Estaba dividido en provincias llamadas sátrapas, cada una con su propio gobernador o sátrapa, generalmente un noble persa. Este sistema equilibraba el control central con la autonomía local. Usaban el arameo como idioma oficial, moneda estandarizada y contaban con una red de carreteras tan buena que incluso los mensajeros de las Amazonas habrían sentido envidia. La política religiosa se promovió de forma similar. Los cultos locales continuaron sin interferencias, y los reyes persas participaban en ceremonias tradicionales al visitar centros importantes como Babilonia. Aunque practicaban el zoroastrismo, una religión iraní centrada en la eterna lucha entre la verdad y la falsedad, no obligaban a nadie a convertirse. Durante los 2 siglos de dominio persa, Mesopotamia gozó de relativa estabilidad. Su agricultura era fértil, su comercio florecía y sus conocimientos astronómicos y administrativos influyeron profundamente en la administración del imperio persa. A cambio, los persas les brindaron protección militar y un lugar en la red imperial que se extendía desde el Indo hasta el Mediterráneo. Un buen trato para los estándares de la época. Por supuesto, no todo fue paz y amor. Ocasionalmente estallaban rebeliones, sobre todo cuando había disputas sucesorias. Babilonia se rebeló 2 veces, una durante el turbulento reinado de Darío II en el 522 a.C., c. y otra tras la muerte de Jerjes en el 465 después de Cristo. c. Ambas fueron reprimidas con distinta severidad, pero nunca con la ferocidad de los asirios. La dinastía aqueménida gobernó Mesopotamia hasta el 331 a.C. c. Cuando Alejandro Magno derrotó a Darío III y se apoderó del imperio. Con él llegó la cultura griega y otro capítulo en la larga historia de la región. Pero el punto de inflexión llegó 2 siglos antes, cuando Ciro el Grande invadió Babilonia y sentó las bases de un imperio multicultural que dejaría huella en la historia política mundial. Paradójicamente, aunque la conquista persa marcó el fin de la independencia política de Mesopotamia, también garantizó la preservación de sus logros culturales. En lugar de destruirlo todo, los persas incorporaron las tradiciones locales, creando las condiciones para que el conocimiento antiguo se preservara y con el tiempo se transmitiera a otras civilizaciones. Así, el año 539 después de Cristo, c. marcó el inicio del ocaso del sistema astronómico babilónico, que con sus sofisticados fundamentos matemáticos tuvo una influencia significativa en la comprensión persa del universo. Aunque Babilonia perdió su independencia política durante 2 siglos, la continuidad cultural se mantuvo y floreció, como el vecino que siempre aparece sin invitación, pero uno se acostumbra. Pero las cosas cambiaron aún más drásticamente con la llegada de Alejandro Magno, en el 331 después de Cristo. C. derrotó rotundamente a los persas bajo el mando de Darío III y marchó triunfalmente sobre Babilonia, recibido como una estrella de rock por una población que, por lo demás, ansiaba escapar del dominio persa. Alejandro, que no solo sabía conquistar, sino que también apreciaba la historia, decidió que Babilonia sería la capital de su incipiente imperio oriental y se dedicó con entusiasmo a restaurar sus templos y palacios. Pero, como de costumbre, los planes fracasaron. Alejandro murió prematuramente en el 323 a.C. C.
en el propio palacio de Nabucodonosor, dejando a sus generales luchando como gatos por un trozo de atún. De todo este caos surgió Seleuco, quien tomó el control de Mesopotamia y fundó lo que los historiadores llaman el Imperio Seleucida, un gigante territorial que se extendía desde el Mediterráneo hasta Asia Central. En lugar de gobernar desde Babilonia, Seleuco construyó una capital completamente nueva, Seleucia, a unos 90 kilómetros al norte, a orillas del río Tigris. La ciudad, dotada de una cuadrícula perfecta, teatro, gimnasio y centro administrativo, fue un intento de integrar la cultura griega en el corazón de Mesopotamia. Los babilonios, atraídos por las oportunidades económicas y las exenciones fiscales, comenzaron a emigrar gradualmente, dejando a la antigua capital en un declive lento pero constante. Bajo el régimen seleucida, se originó una mezcla cultural bastante peculiar. El griego se convirtió en la lengua administrativa y los estilos arquitectónicos, artísticos y religiosos griegos se extendieron rápidamente. Pero los templos tradicionales mesopotámicos no se rindieron tan fácilmente, continuaron funcionando. La escritura cuneiforme se siguió utilizando para textos religiosos y astronómicos, y los clásicos literarios babilónicos se siguieron copiando en las escuelas de escribas. Esta fusión greco-mesopotámica fue particularmente evidente en el desarrollo intelectual. La obsesión babilónica por predecir matemáticamente los movimientos celestes influyó en los modelos teóricos griegos del universo, mientras que los enfoques filosóficos griegos comenzaron a cambiar la forma en que los eruditos babilónicos interpretaban su propio legado. Un ejemplo interesante es Beroso, un sacerdote babilonio que escribió una historia de su tierra en griego para el rey seleucida Antíoco I, traduciendo los mitos mesopotámicos para que el público griego no se perdiera nada. La religión también se transformó gradualmente. Los cultos tradicionales continuaron, aunque sin el apoyo estatal de antaño. Los dioses comenzaron a participar en intercambios culturales. Zeus se fusionó con Marduk, Apolo con Nabu, Artemisa con Ishtar, un verdadero festival de fusión religiosa. Al mismo tiempo, nuevos movimientos religiosos, como los cultos mistéricos orientales, las escuelas filosóficas y las religiones astronómicas, se popularizaron en las ciudades cosmopolitas. Pero, como todas las celebraciones, el imperio seleucida llegó a su fin. Las luchas internas y los enemigos externos lo debilitaron, y en el 141 después de Cristo. C. Los partos, un pueblo iraní de Asia Central, aprovecharon la oportunidad para intervenir y apoderarse de Mesopotamia. Con ellos llegó el regreso a Oriente tras el período helenístico. El griego aún se hablaba, sí, pero el arameo adquirió prominencia, y los elementos iraníes comenzaron a destacarse en el arte y la ideología real. Los partos gobernaron con escasa interferencia, dejando autonomía a los gobiernos locales, incluyendo consejos de estilo griego y administraciones tradicionales de templos. Babilonia continuó funcionando, aunque a media velocidad. La nueva metrópoli fue Seleucia, y al otro lado del río, Ctesifonte se convirtió en el centro administrativo de los partos. Mientras tanto, Uruk, una de las ciudades más antiguas de Mesopotamia, permaneció activa y rindió homenaje a Ishtar en su enorme complejo religioso. El período parto marcó el fin de la escritura cuneiforme, que había sido el alma de Mesopotamia durante más de 3000 años. El último texto astronómico conocido en cuneiforme data del año 75 después de Cristo. C. Y el último texto literario datado con precisión
data del año 35 después de Cristo. C. Esto rompió una tradición milenaria. Aunque muchas tradiciones seguían traduciéndose o transmitiéndose oralmente, los tiempos habían cambiado. Un desarrollo religioso notable fue la expansión del judaísmo. Se formaron grandes comunidades en muchas ciudades y los judíos mantuvieron un código legal. Desde Unamu hasta Hammurabi, estas colecciones establecieron principios de justicia, procedimientos para resolver disputas, normas para hacer negocios e incluso protecciones para las diferentes clases sociales. Ciertamente, para nuestros estándares actuales, parecen más draconianas que discutir con GPS, pero en su momento fueron revolucionarias. La idea de que las leyes debían ser públicas, de aplicación coherente y no simplemente inventadas según el ánimo del gobernante de turno, fue una bomba legal. Este principio, la ley por encima del capricho, es la columna vertebral de todos los sistemas legales modernos. Y hablando de ideas que trascendieron la figura de un mercader con un burro, los marcos religiosos y mitológicos que se desarrollaron en Mesopotamia dejaron huella en el pensamiento teológico de Oriente Medio y más allá. Por ejemplo, la historia del diluvio en la epopeya de Gilgamesh resultará sospechosamente familiar si has leído alguno de los libros sagrados. Conceptos como la justicia divina, el orden cósmico frente al caos y la eterna lucha de la humanidad por comprender las fuerzas sobrenaturales estaban presentes, registrados en textos religiosos que resonarían durante siglos. Incluso aspectos como las jerarquías sacerdotales, los rituales de purificación, los templos de impresionante arquitectura y la especulación teológica, todos ellos tenían profundas raíces en el suelo mesopotámico. Tecnológicamente, Mesopotamia era el Silicon Valley del mundo antiguo. Los sistemas de riego creados por los agricultores sumerios transformaron las tierras semiáridas en campos fértiles de alimentos como si hubieran llegado a un acuerdo con los dioses de la agricultura. El torno de alfarero revolucionó la alfarería, mientras que los avances en metalurgia transformaron las herramientas del bronce en envidiables aleaciones de bronce. Los vehículos con ruedas transformaron la forma de desplazarse de las personas, y la producción de vidrio, textiles e innumerables artesanías alcanzó un nivel de sofisticación que inspiró a civilizaciones de todo el mundo. Y si hablamos de política, ¡ay, la política! Desde las ciudades-estado hasta los imperios territoriales, los mesopotámicos se enfrentaron a dilemas que aún nos atormentan. ¿Cómo equilibrar la autonomía local con el poder central? ¿Cómo mantener la eficiencia sin romper con la tradición? ¿Cómo unir a pueblos diversos bajo una misma bandera sin tirarse de los pelos? Estas fueron discusiones, ensayos y errores que dejaron lecciones, algunas sabias, otras desastrosas, para los gobiernos que les sucedieron. Pero lo más poético y lo más literal fue su literatura. Las primeras obras creativas del mundo exploraron las preguntas que aún nos hacemos ante una copa de vino. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué sucede al morir? ¿Vale la pena? La epopeya de Gilgamesh aborda la muerte, la amistad y la búsqueda de sentido con más emoción que una obra de teatro dominical. También contaban con una literatura intelectual que exploraba el sufrimiento y la justicia, algo que posteriormente encontraría eco en textos como el libro de Job, mitos de la creación, poemas de amor, himnos reales, proverbios e incluso historias humorísticas. Sí, los antiguos también sabían contar chistes, y lo hacían con estilo en tablillas cuneiformes, que por cierto fueron otro de sus grandes inventos.
Quizás lo más impresionante de todo esto no sean los templos, las leyes ni las herramientas de bronce, sino algo aún más poderoso: la capacidad de acumular cultura. Mesopotamia demostró que la humanidad podía aprovechar lo aprendido por generaciones anteriores, preservar el conocimiento, adaptarlo y crear instituciones que perdurarían durante toda una vida. Esa es la esencia de la civilización: erigirse sobre los hombros de los gigantes del pasado. Ahora bien, antes de sacar conclusiones precipitadas sobre el origen de algo, conviene recordar que la transmisión cultural es más compleja que una novela de 20 personajes. Algunas ideas mesopotámicas se asimilaron directamente, otras se desarrollaron en paralelo en diferentes lugares. Al fin y al cabo, todos tenemos el mismo problema, y muchas ideas llegaron a otras sociedades tras pasar por miles de intermediarios. La conexión entre Mesopotamia y nuestro presente es como un río con innumerables ramales y canales, algunos directos, otros que desaparecen bajo tierra y reaparecen en lugares inesperados. Pero todos ellos siguen alimentando la misma corriente, la corriente de la civilización humana. Sí, hoy vivimos con electricidad, internet y cohetes espaciales, y los logros de Mesopotamia parecen tan inverosímiles como un poema en una tablilla de arcilla. Pero las grandes preguntas persisten: ¿cómo alimentarnos? ¿Cómo vivir en paz? ¿Cómo comprender nuestro lugar en el universo? ¿Cómo comunicar nuestras emociones a través del arte? ¿Y cómo aceptar que no somos inmortales? Los pueblos de Uruk o Babilonia lucharon con todas estas cosas, y nosotros seguimos haciéndolo. La historia de Mesopotamia no es solo un viejo capítulo en un libro de historia. Es un recordatorio de que la civilización es un proceso continuo, no una medalla. Comenzó mucho antes de nuestro nacimiento y continuará mucho después de que nos convirtamos en polvo de estrellas. Somos herederos de tradiciones, descubrimientos y sabiduría que se remontan a los primeros agricultores que se asentaron junto a antiguos ríos e iniciaron el gran experimento humano: crear algo que perdure mucho más allá de nuestras vidas. Al finalizar nuestro viaje por Mesopotamia, podemos ver que, aunque separados por miles de años, los antiguos pioneros enfrentaron desafíos muy similares a los nuestros. En sus triunfos y fracasos, gracias a su ingenio, cuentas y adornos que eran meramente ornamentales comenzaron a transformarse en herramientas prácticas alrededor del año 7000 a.C. 1000 años después, un genio metalúrgico descubrió que si mezclabas cobre con estaño, voilà, obtenías latón, más duro, más duradero y, por supuesto, más útil que el cobre puro. Nació la Edad del Bronce, y con ella el comercio floreció como un cazador de gangas. La obsidiana de los volcanes de Anatolia, afilada como la lengua de una suegra enfadada, ha recorrido cientos de kilómetros desde su origen. El lapislázuli, una piedra azul sagrada pero esquiva, ha llegado del lejano Afganistán para decorar templos en las llanuras del sur. Conchas marinas del Golfo Pérsico aparecen en asentamientos del interior, como si el océano hubiera decidido enviar recuerdos de postal. A finales del cuarto milenio después de Cristo. Algo revolucionario ocurrió en la ciudad de Uruk. Los administradores, exhaustos de contar cabras y maldecir pergaminos inexistentes, idearon un sistema: monedas de arcilla para representar bienes. Poco a poco estas monedas se molieron hasta formar tablillas y así nació la escritura. Al principio eran símbolos pictográficos: una pequeña imagen de una oveja y tras oveja, 2 imágenes pequeñas, 2 ovejas. Fácil, pero con el tiempo los símbolos comenzaron a representar sonidos. Nació la verdadera escritura. ¡Bum! Se había alcanzado otro hito humano.
a principios del cuarto milenio después de Cristo. C. Teníamos ciudades con miles de habitantes, oficios especializados, ocupaciones diversas, templos imponentes, religión organizada, jerarquías sociales, un comercio extenso y, por supuesto, registros escritos. La civilización, que a veces funcionaba y a veces no, había comenzado. Siguiente capítulo de esta novela épica, el auge de los sumerios con su espléndida civilización urbana. En la llanura aluvial del sur, donde dos grandes ríos se encuentran con el mar, nació algo sin precedentes. Una red de auténticas ciudades, con miles de personas viviendo entre muros de adobe. Uruk, quizás la ciudad más espectacular, brotó como la hierba en la primavera después del 3500 años antes de Cristo. C. Las excavaciones arqueológicas demuestran que la ciudad llegó a abarcar casi 250 hectáreas y pudo haber albergado hasta 50.000 personas en su apogeo. Una metrópolis antes del transporte. Uruk estaba rodeada de murallas defensivas que protegían barrios repletos de casas, talleres, mercados y edificios administrativos. En su centro brillaba una joya arquitectónica, el templo blanco, encaramado sobre un pedestal que semejaba una montaña en medio de la llanura. Sus muros, encalados y relucientes bajo el sol del desierto, se veían a kilómetros de distancia. El pedestal fue un prototipo temprano de lo que se convertiría en el famoso zigurat. Mitad ingeniería, mitad devoción, todo monumental. Otras ciudades también florecieron. Cerca de la antigua costa, ahora tierra adentro gracias a siglos de sedimentación, surgió una próspera ciudad portuaria. Eridu, considerada por la tradición local como la ciudad más antigua, contaba con un complejo de templos dedicado a Enki, dios del agua dulce y la sabiduría. Lagash, Kish, Nippur y Umma se convirtieron en poderosas ciudades-estado, cada una con su propia personalidad, dinastía gobernante y deidad protectora. Estas no eran grandes aldeas, eran algo más. Cada aldea contaba no solo con agricultores, sino también con metalúrgicos, alfareros, tejedores, comerciantes, administradores, soldados y sacerdotes. Su arquitectura reflejaba esta complejidad. Templos imponentes, edificios administrativos, mansiones para los gobernantes y viviendas modestas para la gente común. La arquitectura monumental transformó el paisaje. Los templos dejaron de ser simples chozas para convertirse en complejos de varias habitaciones sobre plataformas elevadas. Aunque aún no adoptaban la forma de pirámides escalonadas, dominaban el horizonte. Para el año 3000 después de Cristo. C. La ciudad de Ur contaba con una plataforma para templos de más de 10 metros de altura que requirió 720.000 ladrillos cocidos gigantes. No se trataba solo de fuerza bruta, había mucha organización detrás de estos proyectos. Y aquí surgió otra innovación, el liderazgo institucionalizado. Al principio, gobernaban los consejos de ancianos y las asambleas de ciudadanos, pero los sacerdotes, que controlaban los recursos del templo, es decir, el poder real, comenzaron a tomar el control. Con el tiempo, se convirtieron en reyes sacerdotes o sacerdotes, según el idioma local. Su poder provenía de los dioses y actuaban como intermediarios entre el cielo y la tierra. En tiempos de crisis, ya fuera guerra, inundaciones o sequías, se nombraba un líder militar temporal, el Lugal, que literalmente significa hombre importante. Algunos de estos hombres importantes se aferraron tanto al poder que decidieron permanecer como reyes permanentemente, reemplazando a los sacerdotes. Para el 2900 después de Cristo. C. La monarquía se había convertido en la norma en la mayoría de las ciudades.
Estos reyes aún no pretendían ser dioses, pero afirmaban tener apoyo divino.